teórico solamente, ¿cierto? El día de hoy trabajaremos lo que es ya parte práctica. Pero antes de ello explicaremos pues un poco más a profundidad cómo se calcula, qué elementos intervienen en la obtención de un tamaño de muestra. La pregunta era, ¿no? ¿Qué es un tamaño de muestra? A ver, ¿qué tamaño de muestra tomar? ¿Qué cantidad sería pertinente? ¿Cuánto de una población determinada, cuánto yo debería tomar o considerar para que eso sea representativo? ¿Habrá algún criterio que ustedes podrían mencionar para saber la cantidad? Más o menos algún porcentaje, algún valor que yo debería tomar para saber el tamaño de la muestra. ¿Hay algún criterio que conozcan ustedes? En primer lugar, profesor, debemos conocer la población. Muy bien, podríamos conocer la población, ¿cierto? Y de esa población, ¿cómo yo digo que es, cuando yo digo que es pertinente tomar muestra y cuando es pertinente no tomar muestra? Cuando el tamaño de la población es excesivamente grande, o en muchas ocasiones cuando tenemos limitaciones para llegar a toda la población. Exacto, claro que sí, muy bien. Hay un criterio que muchos consideran que mayor a 300.000 elementos de la población, cuando es mayor a 300.000 nuestra población, deberíamos tomar en consideración el tomar una muestra, ¿no? Pero si yo les dijera, por ejemplo, en este momento tengo 27 personas, ¿sería pertinente la toma de muestra o no? No. ¿Por qué no sería pertinente la toma de muestra? Porque en este caso la población se puede, o sea, si son solamente 27 es una población demasiado pequeña, entonces, ¿para qué tomar una muestra de una población tan pequeña si se puede estudiar a todos? Podríamos utilizar la parte censal, ¿no? El criterio más pertinente para decir cuando una población es muestra y no deberíamos tomar en consideración una muestra es que la muestra, si tenemos una población de 27, la muestra generalmente debe ser un 10%, más o menos al tanteo. Y si tomamos una muestra de 10% de 27, tendríamos 2.7, que serían 3 personas, ¿no? Entonces, esas 3 personas serán o representarán al total las características totales de todo el grupo, tal vez no, ¿cierto? Entonces, ahí que no existe la representatividad. Nosotros hemos mencionado el día de ayer que una muestra deberá ser representativa, ¿no? Deberá ser representativa. Y si tenemos una población pequeña y la muestra va a ser mucho más pequeña, entonces los datos que me va a brindar esa muestra no van a ser ¿qué? No van a ser representativas. Entonces, es pertinente, pues primero identificar, como dijo el compañero Hans, es identificar ¿qué cosa? La población. Y eso hemos estado hablando ayer, ¿no? Población finita y población infinita. También hemos definido ayer qué es el tamaño de la muestra. Miren, la simbología de la muestra siempre va a ser la N minúscula, ¿no? Entonces dice, ¿qué es una muestra? Una muestra será un subconjunto de la población, número de elementos o sujetos que componen la muestra representativa. Mira, acá hay algo muy importante que debemos seguir resaltando siempre, representativa de una población. Es una muestra representativa nuevamente que tiene nivel de confianza y margen de error. Entonces acá ya aparecen algunos otros conceptos, ¿no? Acá aparecen algunos otros conceptos. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, el nivel de confianza?
El nivel de confianza, cuando hemos explicado qué es estadística inferencial y hemos visto pues que el nivel de confianza va relacionado al margen de error, ¿no? El nivel de confianza es la certeza en el cual yo puedo tener, ¿qué cosa? Puedo tener la seguridad de que los datos que estoy recopilando sean los más adecuados, sean los más fiables. Pero esto no quiere decir que siempre los datos que yo voy a tener siempre vayan a ser los más correctos. Pueden ser datos modificados, datos no acorde a la realidad, ¿no? Yo le podría decir a un empresario, le podría decir, ¿cuántos trabajadores tienes? Y él me podría decir, pues yo tengo menos de 20 trabajadores. ¿Por qué? Porque puede pensar que a partir de decirme si tiene realmente 25 o 30, pues el régimen laboral debe ser diferente para ellos. Entonces el tipo de constitución de la empresa puede ser diferente. Entonces miren, por ese temor tal vez a que la información que nosotros vamos a recopilar muchas veces sea perjudicial para ellos, tal vez no nos brindan una información clara o correcta. ¿Recuerdan? Entonces, ahí siempre vamos a tener esos dos elementos, ¿no? El nivel de confianza y el margen de error. Y ello que nos va a permitir hacer inferencia, nos va a permitir generalización. ¿Cuándo hemos dicho que se hace inferencia? Y ayer hemos estado viendo cuando veíamos técnicas de muestreo, cuando hablábamos sobre representatividad. Si es representativo, entonces podríamos hacer inferencia. Por ejemplo, nosotros estamos hablando, ¿no? Estamos 27 personas en este momento en la sala y vamos a tomar una muestra del 10%. Muy bien. 3 personas. Muy bien. Las características de toda la población lo tendrán esas 3 personas. No creo, ¿no? Entonces, ¿será representativo? Ya no será representativo. Y si no es representativo, en tal sentido, ya no se podría, ¿qué cosa? Ya no se podría hacer inferencia o generalización. ¿Se cuenta? Ya no podríamos hacer inferencia o generalización. Muy bien. Entonces, eso será pues una muestra, ¿no? Y ya tenemos algunos elementos de una muestra. También nos dice algunas ventajas de la muestra. Bueno, esto ya hemos hablado en varias oportunidades, ¿no? Una de las ventajas muy importantes del uso de una muestra para la recopilación de datos y no de la población va a ir orientado principalmente a que nos va a permitir reducir, ¿qué cosa? Nos va a permitir reducir costos de diferentes recursos económicos, manos de obra, materiales, ¿no? Por ejemplo, económicos. Si nosotros quisiéramos hacer una encuesta en toda la provincia de Tarma, pues vamos a tener que contratar encuestadores para que recopilen datos de uno u otro distrito. Y también pues deberemos, ¿qué cosa? Deberemos de financiar gastos como movilidad, alimentación, entre otros. Entonces ahí necesitamos invertir, ¿no? Definitivamente necesitamos invertir. Mientras mayor sea la cantidad de encuestadores que vamos a tener, obviamente la inversión será más, ¿no? Mano de obra. ¿Qué necesito? Necesito mis capacitadores. A los capacitadores que van a orientar a los encuestadores, ¿no? Entonces ahí nadie lo va a hacer gratis. Entonces necesitamos de todos modos, ¿nosotros qué cosa? Nosotros necesitamos abonar o pagar. Luego me dice de materiales. Se necesitará qué cosa. Si tengo mayor cantidad de trabajadores, pues necesitaré qué cosa. Necesitaré materiales de escritorio, elementos de protección contra el sol, por ejemplo, entre otros, ¿no? Entonces ahí voy a necesitar materiales. Entonces, una de las ventajas de calcular una muestra y a partir de ello recopilar datos es que nos va a permitir reducir costos de diferentes recursos. Sigamos. Dice, permite que la recolección de los datos se realice en menor tiempo. Algo muy importante de la información en la actualidad es la oportunidad, se llama ello.
¿A qué se refiere la oportunidad? A que la información que yo deba tener debe llegar en el momento oportuno, o más bien dicho, debe llegar lo más antes posible. Por ejemplo, si yo les mencionara, a ver, el día de hoy vamos a tener un sorteo vamos a un torneo de 5 becas para que puedan estudiar algún idioma extranjero. Entonces ahí es una información para una determinada actividad y en un determinado momento. Si yo les menciono el día de mañana, por ejemplo, les digo, ayer hubo un sorteo en el cual pues se sortearon algunas becas para que puedan estudiar. Entonces ya no sería oportuno, ya no sería pertinente. ¿Qué cosa? La información, ¿cierto? Esos datos ya no serían pertinentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de procesamiento de datos, recopilación de datos, pues estas deberían realizarse de una forma rápida. ¿Para qué? Para que los resultados puedan difundirse de una forma mucho más rápida, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a ver es que si utilizamos una muestra, toda esa información que nosotros podemos analizar y procesar va a ser, ¿qué cosa? Va a ser beneficiario para una determinada población, ¿no? Por eso, ¿qué hacen? Las empresas contratan a las encuestadoras, por ejemplo, o los candidatos contratan a las encuestadoras para que le hagan un sondeo, y eso lo necesitan en el momento, ¿no? En el momento necesitamos saber más o menos cuál es la intención de voto de la población, y a partir de esa intención de voto pueden tomar estrategias. Pero eso no lo van a hacer pues en un periodo muy largo, ¿no? Muy bien. Y último sería, dice, permite estudiar poblaciones muy grandes, como lo mencionó el compañero Hans, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que definitivamente, pues, cuando es muy grande la cantidad de elementos o elementos que constituyen esta población es muy grande, entonces ahí definitivamente deberíamos siempre tomar en muestra. Ahora, cuando hablamos de la muestra, no solamente vamos a hablar de individuos, podemos hablar de objetos y podemos hablar de organizaciones, por ejemplo, ¿no? Yo quisiera saber, por ejemplo, la cantidad de trabajadores de todas las tiendas relacionadas al sector de abarrotes en el distrito de Tarma. Entonces, ahí, miren, es una población grande, ¿no? Entonces necesitamos definitivamente tomar una muestra. Esas serán las ventajas, ¿no? Dentro de las poblaciones, también ya hemos conversado un poco, tenemos dos tipos de poblaciones, ¿no? Las poblaciones finitas y las poblaciones infinitas. Las poblaciones finitas y las poblaciones infinitas. ¿A qué se referirá o qué hablaremos nosotros cuando mencionamos a una población finita? Y hemos ya conceptualizado de alguna manera y dado algunos ejemplos. Pero debemos decir básicamente que una población finita está conformado por un número limitado de elementos. O podríamos decir por un número por una cantidad el cual nosotros conocemos o tenemos algún tipo de relación, algún tipo de listado de todos esos elementos. Nosotros el día de ayer hemos mencionado que a ese listado donde están todos los integrantes de esta población se llama marco muestral, les hemos dicho el día de ayer, ¿se acuerdan? Muy bien. Entonces, una población finita está conformado ¿por qué? Está conformado por una cantidad de elementos de una forma limitada, o contado, o exacto, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, todos los habitantes de una comunidad. Si me voy a un distrito, puedo tener mi padrón de personas que radican en ese lugar. Lo que generalmente salen generalmente lo que sale en las elecciones, ¿no? El padrón de votantes. El número de estudiantes de una institución pública. Alguien levantó la manito. Alguien se confundió en levantar su manito. Creo que sí. Listo. El número de estudiantes de una institución universitaria.
Por ejemplo, si yo quiero saber los estudiantes de la universidad, es una población finita, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo una cantidad determinada o específica de estudiantes y los tengo a través de un listado, a través de un marco muestral. Número de obreros de una compañía. Claro, en su relación de planilla, en su planilla de pagos tiene la cantidad de, o tiene a todo la relación de todos los trabajadores. Y último dice la flota de vehículos de una transportadora o de un transporte. Ahora que hay mucho paro en Lima, por ejemplo, entonces podemos saber cuántos buses están parando y cuál es la relación de esos buses, porque está identificado por placas, ¿no? Asimismo de sus correspondientes trabajadores. Entonces, eso será la población finita. La población infinita, ¿qué nos dice la población infinita? Está formado por un número extremadamente de componentes. Muchas veces aquellos, como mencionaron, que no se puede contar o calcular, ¿cierto? Donde no se pueden contabilizar sus elementos, ¿no? Ya que existe un número ilimitado de casos. Por ejemplo, la población de insectos en el mundo, el número de estrellas del universo, la cantidad de granos de arena, el número de gotas de agua de un lago, la cantidad de personas que les gusta la gaseosa Coca-Cola, la cantidad de personas que solamente utilizan mototaxi para su traslado, la cantidad de personas que tienen 2 o hasta 3 trabajos, la cantidad de personas que no tienen trabajos, muchas veces es muy difícil de calcular, ¿no? Y ya también hablábamos del número de la población mundial, entre otros ejemplos. Entonces, si ustedes están dándose cuenta, tenemos 2 tipos de población, la población finita y la población infinita. Muy bien. Hasta aquí hemos comprendido, hemos entendido más o menos el entorno, algunas consideraciones que nosotros debemos tener en cuenta para calcular una muestra. ¿Cómo se calcula la muestra? La muestra se calcula dependiendo de la población. Es más, existen 4 fórmulas todavía. Cuando son variables cualitativas, cuando son variables cuantitativas, cuando se calcula porcentajes o cuando se calcula proporción. Pero esto dependiendo del área en la cual estamos trabajando. Generalmente para las ciencias administrativas, que es nuestro caso, vamos a utilizar estas 2 fórmulas, ¿ya? Porque la otra fórmula generalmente se utiliza cuando calculamos valores exactos, valores precisos, pero relacionado a algún tipo de medición, como por ejemplo en las ingenierías u otras. Entonces nosotros tenemos dos fórmulas, uno para población finita y una para población infinita. La primera será pues para la población que nosotros tenemos la cantidad exacta de elementos que conforman esa población. Y en la segunda, pues, como les mencionábamos, ¿no? Aquellos que no tenemos la cantidad exacta de la población. Entonces vamos a empezar a describir cada uno de esos elementos, porque tal vez para muchos sea un poco desconocido, un poco raro, ¿no? Estas fórmulas son utilizadas, son empleadas y se enseñan pues desde educación básica regular. Tal vez muchos de ustedes ya han visto estas fórmulas. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a refrescar bastante esto y vamos a ponernos a hacer algunos ejercicios, ¿ya? A ver, vamos. ¿Cuáles son los elementos que conforman estas fórmulas? Dice, n minúscula, siempre hemos dicho que la n minúscula será la muestra, ¿no? El tamaño de muestra buscado. La n mayúscula, ¿qué será? El tamaño de la población o universo. ¿Estamos? El tamaño de la población o universo. Listo. Tercero, dice, el parámetro estadístico
que depende del nivel de confianza. Entonces, acá yo debo determinar cuál es el porcentaje de confianza de mi investigación. ¿Cuál es la confianza que yo tengo? Alguien me está levantando la manita. ¿Quién me levanta la manita? Esa es la confianza que yo tengo o que debo tener para saber si mi investigación si está recopilando los datos de una forma correcta o adecuada, ¿no? Ya hemos hablado bastante de ello. Hay personas que cuando están recopilando datos, ¿qué hacen? Empiezan a crear datos, modificar datos, alterar datos. Entonces ahí se van a dar cuenta que tal vez la confianza de esos datos no sea lo más pertinente, ¿no? Sino que va a variar el nivel de confianza, los datos no van a ser exactos. Entonces, acá yo podría determinar desde el 0 al 100%. Y por cada uno de los valores que yo puedo tener, va a salir un valor en una tabla que vamos a trabajar dentro de un momento. Eso será, pues, el parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. La pregunta será, ¿quién determina, quién establece el nivel de confianza? ¿No? Esa es una pregunta. ¿Quién determina, quién establece el nivel de confianza? Muy fácil. Eso lo determina, eso lo establece el investigador, porque el investigador muchas veces es la única persona que va a recopilar datos y sabe qué tan cierto o qué tan no cierto son esos datos. O tal vez es la persona que convoca o contrata a algunas otras personas para que recopilen datos. En tal sentido, pues él es el que conoce realmente cuál es la confianza que se debe tener con los datos de la investigación. O sea, él determina, ¿no? Sigamos. El error de estimación máximo aceptado. Entonces, acá nosotros podríamos, ¿a qué se refiere, no? Cuando hablamos de error, siempre decimos pues que los datos que recopilamos no siempre van a ser exactos o precisos. Por ejemplo, yo me podría poner a hacer alguna encuesta y podría decir, ¿no? A ver, dígame por favor la cantidad de veces que se baña en la semana. Entonces, muchos se bañarán pues diario, ¿no? Y dirán, pues yo me baño 7 veces a la semana, ¿no? Pero otros tal vez se bañan una o ni se bañan, por ejemplo, y nos van a decir, ¿no? Yo, por vergüenza, por temor, nos van a decir, ¿no? Pues sí, yo me baño 3 veces o 4 veces. Entonces, el dato que me está dando no se asemeja a lo que realmente sucede en la realidad, ¿no? Entonces, ¿ahí qué tengo? Ahí tengo datos definitivamente alterados o modificados. Frente a eso, yo no puedo hacer nada. Como investigador, yo no puedo decir, tú me estás mintiendo, tú me estás engañando, porque no conozco a profundidad algunas características en datos que me va a dar esa persona, ¿no? Por ejemplo, yo les podría decir, ¿no? ¿Cuántas veces a la semana come pollo a la brasa? Entonces alguien dirá, no, es comida chatarra, entonces yo como una sola vez, cuando realmente está comiendo pues casi 3 veces por semana o 4 veces por semana, porque tal vez no le gusta cocinar o algo por el estilo, ¿no? Entonces se dan cuenta ahí se dan cuenta que no siempre, por más que tengamos la buena voluntad nosotros la buena voluntad de querer recopilar los datos tal cual se da en la realidad, los elementos o las unidades de análisis que nos van a brindar esa información no siempre va a ser el adecuado, ¿cierto? No siempre va a ser el adecuado o no siempre va a ser el correcto o el real. Entonces, ahí nosotros deberemos determinar un margen de error. Entonces, nosotros podríamos establecer igualito, ¿no? El margen de error del 0 al 100%. Niveles porcentuales, ¿no? Pero
¿Qué pasaría si alguien dice, no, yo tengo un margen de error del 50% en mi investigación? Entonces no sería, pues no lo tomarían en consideración, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿qué hacemos? Tomamos en consideración solamente hasta el 5%. ¿Por qué hasta el 5%? Porque la mayoría de investigaciones se utilizan, se está convirtiéndose en un estándar, pero tal vez podría ser menores esos porcentajes. Luego me dice la probabilidad que ocurra el evento o no. Por ejemplo, yo podría decir, el día de hoy, en esta asignatura se han matriculado 40 estudiantes. Ya está. Y de las cuales yo he desaprobado, por ejemplo, podría desaprobar a un 70%. Ya está. La pregunta para el siguiente semestre será, ¿cuál es la probabilidad de que el profesor que enseñe, si vuelvo a enseñar esta asignatura, jale al 70% del salón? Entonces, ¿qué hacen? Ustedes toman datos históricos, ¿no? Entonces van a decir, el 2024-2 hubo un 70% de desaprobados, sí, ya. Entonces, sí existe la probabilidad de que vuelva a suceder ello. Eso significa ¿qué cosa? La probabilidad de que ocurra el evento estudiado o suceda nuevamente ese evento. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí ya influye algo muy importante, que son los datos históricos, ¿no? Y si por A o B no hay datos, por A o B no hay ningún tipo de dato, nadie sabe, qué tal el profesor nunca enseñó ese curso, nadie sabe cómo enseña, entonces ahí que se considerará, simplemente se considera el 50%. 50% de éxito y 50% de fracaso. Pero ¿qué pasó? Si el profe dijo, sí, es muy probable que se repita y que nuevamente jale el 70%, pues la probabilidad que no ocurra será del 30%, lo cual me sumará pues al 100%. ¿Estamos? Entonces, miren, estos son los elementos. Vamos a un poquito desagregar algunos de ellos. Primero, el tamaño de muestra. El número de elementos, acá tenemos el tamaño de muestra, número de elementos o sujetos extraídos de una población. Pues básicamente lo que estamos buscando, hemos dicho, ¿no? Lo que estamos buscando. Lo que queremos calcular siempre va a ser nuestro tamaño de muestra. La población o universo. Dentro de la población universo tenemos dos, hemos dicho, ¿no? El finito o el infinito. Si hablamos del finito, pues tendremos la cantidad o la relación de integrantes. Y si es infinito, pues no tenemos esa relación o esa cantidad de integrantes. Son todos los elementos, y acá viene algo muy importante. Para que un elemento pertenezca a una población, debe tener, ¿qué cosa? Características, y nosotros hemos definido características en común, ¿cierto? Características en común. Y ayer hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es la característica de esta población en este momento? Y hemos dicho que es los matriculados en el cuarto ciclo A de la carrera profesional de administración, matriculados en estadística de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Entonces, ahí ya estaré definiendo ¿qué cosa? Ahí yo estoy definiendo las características, ¿cierto? Ahí estaremos definiendo, ahí estamos definiendo las características. Algunos ejemplos también tenemos ahí, ¿no? Por ejemplo, hombres y mujeres de 16 años, estudiantes de administración de empresas en la Universidad X, ¿no? Uno infinito, hombres y mujeres en su totalidad. Consumidores de aguas en botella, ¿será infinito o finito? Obviamente que es una población infinita, ¿no? Y podríamos agregar otros ejemplos que hemos estado mencionando hace un momento.
Lo que les mencionaba hace un momento, cuando nosotros hablábamos del nivel de confianza, nosotros podemos establecer el nivel de confianza según el criterio del investigador, ¿no? Dice, ve, el nivel de confianza lo coloca el investigador, ve. Acá nos dice, ¿no? El nivel de confianza lo coloca el investigador. ¿Se cuenta? Entonces, ¿qué es el nivel de confianza? Dice, es el grado de certeza, el grado de probabilidad expresado en porcentajes con que se pretende realizar la estimación de un parámetro a través de un estadístico muestral. ¿Qué refiere eso? Que si los datos que yo voy a utilizar o trabajar se asemejan a la realidad, ¿cierto? Se debe reflejar a la realidad. Entonces, ahí yo como investigador determino cuánto es el porcentaje del nivel de confianza. Y para cada porcentaje de nivel de existe un valor Z alfa, ¿ya? Esta es una tabla, pero los valores que vamos a utilizar siempre van a ser de acá. Porque tenemos, si el 50% es de confianza, 0.674, 80%, 1.28, 90%, 1.645, 95%, 1.96, 96, 97, perdón, 98, 99 y 99. Es una tabla más amplia, ¿no? Pero acá estamos considerando los principales valores que tomamos en consideración nosotros dependiendo de las investigaciones. Listo. Entonces, realmente, como les mencionaba, se toma como estándar, ¿qué cosa? Se toma pues un nivel de confianza del 95%, ¿no? Entonces siempre o la mayoría de veces utilizaremos o se van a dar cuenta que se toma el 1.96. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, si me dice pues con un nivel de confianza de 95%, sé que el valor que va a ir en la fórmula, ¿cuál es? 1.96. Miren, acá tenemos Z, ¿ve? Acá tenemos Z. Listo. Acá está más grandecito. Acá tenemos Z, acá tenemos Z, tenemos Z. ¿Se cuenta? Muy bien. Luego vamos al margen, allá. El margen de error ya sabemos, ¿no? El margen de error que nos dice es la estimación del error máximo. Yo podría decir que tengo un margen de error ¿de cuánto? Podría decir que tengo un margen de error del 5%, ¿no? Y esto tengo que convertirlo, no siempre o casi nunca va en nivel porcentual, sino deberá ser pues 0.05, ¿cierto? ¿Por qué se toma 5%? Porque hasta 5% es aceptable el margen de error. Si alguien le pone 6%, 7%, 10%, 15%, 20%, nadie absolutamente confiaría en esa investigación, nadie o absolutamente ni algún investigador lo citará o lo referenciará, ni nada por el estilo. Estamos muy bien. Luego vamos a la última parte, ¿no? Que es la probabilidad de que ocurra el evento estudiado. Y nos dice lo siguiente. La P es la probabilidad que ocurra el evento estudiado. Ahí se dice que la sumatoria de estos dos debe ser 100%. ¿Estamos? O más bien dicho, si P es 30%, lo convierto en 0.03. ¿Qué hago? Resto acá simplemente, ¿no? 1 menos P. Y debería salirme el 70%. ¿Ya? Es muy fácil. La probabilidad de que ocurra este evento, ¿cómo hemos dicho que se da? Muy fácil, ¿no? Acá 0.3, acá sería. La probabilidad que se ocurre es cuando tengo datos históricos. Y puedo decir lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, nosotros lanzamos al mercado un nuevo calzado para estudiantes, ¿ya? Un nuevo calzado para estudiantes.
Entonces, hacemos una venta y le preguntamos hacemos un nuevo sondeo y decimos pues que de la cantidad de estudiantes que en los colegios en los cuales hemos ofrecido este producto, simplemente nos han dicho que un 60% tiene la probabilidad de que vuelva a comprar. Pero ahí nos está dando algún dato en particular. Entonces, si yo digo que va a volver a suceder, si van a volver a comprar, si van a volver a invertir, si va a volver a gastar la misma cantidad, entonces esa es la probabilidad de éxito o de que suceda el evento nuevamente. Entonces, si es 60%, entonces debemos decir que Q será 40%, ¿no? Acá tenemos, ¿eh? Si P es igual a 30, entonces Q1 menos P, 1 menos 30 es 70%. O 100 es 100% menos 30% es 70%. ¿Estamos? Entonces, este es el último elemento que nosotros debemos conocer sobre la fórmula para el cálculo de una muestra. ¿Estamos? Hasta ahí. Listo. Entonces, a partir de conocer los diferentes elementos, lo primero que nosotros debemos realizar es leer con detenimiento cada uno de los enunciados. Porque en los enunciados me va a decir ¿qué cosa? Me va a decir los datos que yo voy a necesitar, que yo voy a utilizar para calcular la muestra. ¿Estamos? A ver, vamos. Vamos al primer caso. Vamos a desarrollar unos 4 casos, creo. 1, 2, 3, 4 casos. 3 casos vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos. Primer caso, dice. Se desea estimar la proporción de amas de casa de una ciudad que prefiere consumir el nuevo detergente Patito, ¿ya? Con una confianza del 95% y un margen de error del 5%. Muy bien. Empecemos. ¿Qué elementos tenemos? Primero necesitamos calcular N. N no tenemos porque es la muestra. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a ponerle por colorcitos. Pregunta. ¿Tenemos la población o no tenemos la población, chicos? ¿Existe la población o no existe la población? Dentro del problema, no. No hay población. No existe. No existe nada. No existe. Muy bien. Perfecto. Siguiente elemento. ¿Cuál será? El nivel de confianza. Está con... Esto vamos a poner. Z. ¿Cuánto es Z? ¿Cuánto es el nivel, el parámetro estadístico que nos dice el nivel de confianza? 95%. 95%. ¿No? Pero cuando decimos que es 95%, regresamos a esta tablita. Entonces, ¿cuánto es 95%? 1.96. ¿Listo? 1.96. Perfecto. Luego vamos con el margen de error. ¿Cuánto es el margen de error? 0.05. Nos dice 5%. Muy bien. Y esto lo convertimos a 0.05. Perfecto. Sigamos. Ahora vamos a la probabilidad de que ocurra el evento de estudio. La probabilidad. La probabilidad de que ocurra el evento de estudio. ¿Hay o no hay? ¿Existe o no existe? ¿Hay algún indicio? ¿No existe? No existe. Y si no existe la P, obviamente que la Q también no existe. ¿Cierto? No existe. Si yo encuentro en alguna parte que diga y
con una probabilidad de éxito del 40%, 12%, o existe algún indicio de que las amas de casa han preferido en un 20%, esa será la probabilidad de éxito. Entonces, con estos datos, ¿cuál de las dos fórmulas voy a utilizar? ¿La primera o la segunda? La segunda. Muy bien. ¿Y qué hemos dicho cuando no existe una probabilidad de éxito y fracaso? Se convierte en 50% y acá se convierte también en 50%, ¿no? O más bien dicho, 0.5 y acá sería ¿cuánto? También, ¿no? 0.5. ¿De cuenta? Porque acá nos está pidiendo, ¿no? Nos está pidiendo P y Q, pero en el enunciado no hay nada que diga que haya P y Q. Cuando no se menciona, entonces es 50 y 50. ¿Ya? Listo, vamos. Entonces nos han mencionado que vamos a utilizar la segunda fórmula, ¿no? Vamos a utilizar esta segunda fórmula. Listo. Entonces, desarrollemos. Decimos N será igual. Muy bien. Y tracemos nuestra línea. Listo. Z, margen, nivel de confianza. 1.96. 1.96. ¿Sería cuánto? Al cuadrado. Perfecto. Por, me dice, ¿no? 0.5. 0.5. Vamos a ir por colorcitos para que entiendan de dónde viene esta parte. P 0.5 y tenemos por, ¿cuánto será Q? 0.5. 0.5. 0.5. En el denominador, el margen de error, ¿cuánto es? 0.05. 0.05 Al cuadrado. Listo. Sigamos resolviendo. Primero, ¿cuánto es 1.96 al cuadrado? 3.8416. 3.84. Vamos a tomar 3 decimales, ¿ya? 3.841. 41. Por 0. Por 0. 0.5 por 0.5. 0.25. 0.25. ¿Listo? ¿Y cuánto es 0.05 al cuadrado? Debe ser 0.96. 0.05. 2 puntos. 0.25. 0.05 por 0.05. 0.0025. Exacto. Listo. Sigamos. Tercera parte. 3.841 por 0.25. 0.96. 960. Sí, vamos a trabajar con 3 decimales. Por 3.841. Sería 0.960. ¿Listo? ¿Y cuánto será? Pues 0.960 entre 0.025. 384.16. Entre 0.0025. 300 punto, ¿cuánto? 384. 84.16. 16. Sí. Sí. 16. A ver, acá hay algo muy importante. Así sea 0.1, tengo que redondearlo al valor mayor. ¿Por qué?
Porque es preferible tener mayor cantidad de muestra que menor cantidad de muestra, ¿cierto? Por ejemplo, yo no podría poner 384 amas de casa. Tal vez una persona se va al extranjero. Ya no puedo ver si si consume o no el detergente Patito. Entonces, ¿qué hago? Por ello tomo en consideración un valor mayor, ¿ya? Siempre voy a redondear a un valor mayor. En este caso, será pues ¿cuánto? 300.80. 385. 385. Listo. Pero no diré pues 385. 385 ¿qué? A más de. Claro. A más de casa. Doctor, pero cuando dividí me salió exacto 384. Es que tal vez has tomado estamos diciendo que vamos a tomar con 3 decimales. ¿Cierto? Entonces, para uniformizar criterios, vamos a tomar 3 decimales, ¿ya? Porque nosotros podemos calcularlo en el Excel y el Excel te va a, si bien es cierto, tú le puedes poner que te muestren 3 decimales, pero te va a multiplicar todos los decimales que tiene. Entonces, si va a trabajar con el Excel, utiliza una función redondeo, por ejemplo, ¿no? Licenciado, pero agarrando los 3 decimales sale 384. Sale exacto. 384, exacto. Sí, sale exacto. Sí, licenciado. Vamos a sacar 383 yo voy a sacar ahorita ya. 1.96 por 1.96. 3.841. Listo. 0.5 por 0.5 igual 0.25 por 3.841. Ahí me sale 0.960 en 3 decimales, ¿no? Ahora divido 0.960 entre 0.0025. Me sale 384.1. Me sale 384.1. Y eso yo lo estoy calculando a 384.1. Igual. Ajá. Entonces, igual, mírame. Entonces, ¿qué hago? Redondeo a un valor mayor. ¿Ya? Tal vez ahí está calculando, tal vez esté utilizando mayor cantidad de decimales. Entonces, de esta forma, y que yo digo, con una población infinita, para yo que pueda establecer la cantidad de personas que prefieren el detergente Patito, pues la cantidad de muestra va a ser de 385 amas de casa. ¿Ya? 385 amas de casa. Listo. Hasta ahí, ¿se comprendió? ¿Se entendió? ¿Está fácil? ¿Está complicado? Doctor, mi duda cómo está hallando, con qué calculadora, porque yo lo hallo con mi celular y me sale exacto. Ya vamos a salir de dudas, no hay ningún problema. Doctor, de igual manera lo hice con calculadora científica y me sale 384 enteros. Sí, a mí igual. A ver, vamos. Yo también voy a utilizar la calculadora de mi celular. Vamos, listo. Ya está. Vamos por acá. ¿Qué teníamos primero? Vamos, dice 1.96. Acá. 1.96 por 1.96, ¿cierto? Igual. Solamente tomemos 3 decimales. 3.841. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿dónde estamos por acá? 3.841. Anote. Luego, ¿qué decíamos? 0.5 por 0.5. Igual.
0.25. Ese 0.25, ¿por cuánto voy a multiplicar? Por 3.841. Igual. 0.960. Acá está, tal vez estén tomando un poquito, 2 decimal más, tal vez. 0.960. 0.960 entre 0.0025. ¿No? Listo. Ajá. 3.84. Ya, perfecto. Ya, muchas gracias entonces. Listo, 300.84. Muchas gracias. Estamos negrito. 84. Listo. Entonces, se entendió cómo calculamos primero sin, en este caso, sin población, ¿no? Vamos al segundo caso, ¿ya? Vamos al segundo caso. Listo. Calcular el tamaño de muestra para una población de 500. Licenciado, una consulta. Cuando agarramos los 3 decimales, ¿lo tenemos que redondear o solo agarrar los 3 decimales sin redondear? Yo no lo he redondeado. ¿Por qué? Porque era 960.12. Ahí ya no he redondeado, ¿cierto? Pero si fuese 965, ahí sí tendría que redondear. Voy a escribirlo de mejor, ¿ya? A ver, para tener criterios uniformes, ¿ya? Por ejemplo, si me dicen 0.961.2, ¿cómo quedaría? 0.961. 3 decimales. Si yo tengo 0.961.7, ¿ahí qué hago? Ahí sí redondeo, ¿no? 0.962. ¿Estamos? Ese criterio vamos a utilizar todos, ¿ya? Vamos a redondear a 3 decimales, ¿ya? Listo. Ahora sí, ¿no? Sigamos. Calcular el tamaño de muestra para una población de 543.098 consumidores de una marca de bebida gaseosa X, donde el investigador asigna un nivel de confianza de 95 y un rango de error del 3%, donde se desconoce la probabilidad del evento. ¿Qué fórmula utilizaría? ¿La primera o la segunda? ¿La primera? La primera. Primera. La primera, ¿no? Igualito vamos. N no sabemos. ¿Cuánto será la población? 543.098. ¿Cuánto es? Sigo Z, ¿no? Z, ¿cuánto es? 95%. 95. 96. 1.96. 1.90. 1.96. Listo. Luego tengo el margen de error. ¿Cuánto es el margen de error? 3%. 3%. Que sería el 0.03. 0.03. Perfecto. Listo. Siguiente. Estamos. ¿Cuánto será P? Ya de frente. 0.5. 0.5. 50% o 0.5. ¿Cuánto será Q? Igual 0.5. 50% o 0.5. Listo. Calculemos, ¿ya? Calculemos y digamos N. Entonces, ¿cuál hemos dicho? ¿El primero o el segundo? El primero. El primero. El primero, ¿cierto? Ese de ahí. Entonces ponemos y reemplazamos. N, ¿cuánto es N? 543.000.
0.98. Por, me dice, no por. Por. Z. 1.96 1.96 al cuadrado. cuadrado. Por, vamos. Por 0.5. 0.5 Por 0.5. 0.5. Perfecto. Sigamos. Margen de error. 0.03. 0.03 al cuadrado. Por. Acá nos dice N. 543.098. Y me dice menos 1. Menos 1. Y acá me dice más 1.96 al cuadrado. Por 0.5 por 0.5 por 0.5. otro color. Ya está. Listo, ya. El último que hago de colorcito. Listo. Entonces, ahora sí podemos calcular, ¿no? Entonces, a ver, vamos. Más fácil. 543.098 por. ¿Cuánto será primero 1.96 al cuadrado por 0.5 por 0.5? De frente. Primero 1.96 al cuadrado, ¿ah? 3.841, ¿cierto? 841 por 0.5 por 0.5. Sería 0,25. 0, igual que el anterior es, ¿cierto? Todo esto es lo mismo, ¿sí o no? Es lo mismo esto, ¿no? ¿Cuánto me debería salir? 0.960. ¿Cierto? ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Ya está. Sí, está bien. Ya, vamos. Decimos 0.3, ¿no? 0.03 por 0.03. 0.0009. Acá será 543.098 por 543.097. ¿Estamos? Más. ¿Cuánto? Yo tengo que ese valor, ¿no? El 0,960. Claro, 0.960. Sigamos. N igual. Se me va la hora. Se me va la hora. Vamos. 543.098 por 0.960. ¿Cuánto es? Sería, sí, 521.509.8545. 509 punto a 3 854. ya 803 decimales hemos dicho. Listo, sigamos. 0.009 por 543.097. 489.747. 4.7, nada más, redondo.
No, entonces 74.8. 74.8 más 0.960. Vamos, parte final ya. 521.509.854 entre. ¿Cuánto es 489.748 más 0.960? Doctor, antes en la primera multiplicación de 543.098 por 0.960 me sale 521.378.08. A ver, ¿dónde? La multiplicación. Sí, a mí me sale licenciado 521.374.08. Eso sale ¿En el numerador o en el denominador? ¿Dónde? en el Acá. numerador. La multiplicación que está Estos dos. Ajá, sí, los Sí. dos. Ya, estos dos, la multiplicación sería ¿cuánto? Ya no sé, este es cierto, ¿no? Esto no es, ¿no? No, sale 521.374.08. 521.000. Había escrito. 374. 374.08. 08. ¿Seguro? Estoy confiando en ustedes, ¿ah? Ya. Sí, licenciado. Estoy confiando en ustedes, miren, yo no estoy calculando. 521.374.08. ¿Cuánto es en el denominador? 489.748 más 0.960. Vamos, chicos, debe salir 490. Nadie. 490,708. 490.708. 708. Ahora dividimos. ¿Cuánto saldrá? 521.374.08 entre 440.708. Listo. ¿Cuánto sale? Sale 1.62. 1.062. 1. No, sería 1062,493. ¿Seguro? Acá estoy dividiendo 521.000 entre 490. 1065. Nada. Pero eso sale en la calculadora, doctor. Espera. Doctor, pero antes de la multiplicación del 0.0009 por 543.097 me sale 488.787. Qué horror, ustedes me han estado dictando mal. Ya no voy a confiar en ustedes, ya voy a hacer. Mejor yo mismo calculo, ¿ya? A ver, 0.009 por 543.097 sale 488. Aquí me dictó mal acá. Sale acá 488. 488.787, ¿cierto? Estamos hasta ahí. Sí. Ya. Ahora a ello le voy a sumar ¿cuánto? Le voy a sumar
488.787 más 0.960. Entonces, un dígito más, un dígito menos. Entonces, acá me va a salir 489.747. Ahora sí divido 521.374.08 entre 489.747. ¿Cuánto sale ahora sí, chicos? Sale 1064.57 1064.578. Entonces, ¿cuánto será mi muestra? 1065. Mi muestra será 1065 personas. Uh-huh. O consumidores de la bebida de gaseosa X, ¿no? Listo. Cuando son mayor la cantidad de población, pues calcular la muestra es un poco más precisa. Pregunta, ¿se entendió, se comprendió? Está sencillo, ¿no? No tiene... ¿O está complicado? Ya se me desmayaron. Profesor, Aldair. Sí, mi estimado Hans. ¿puede mandar esa PPTs al grupo? No, chicos. Ya les he dicho ya, si les paso al final no es que no copian, no calculan y esperan. Si sea, lo hacen una copia ahorita. Las PPTs están en la plataforma, pero este caso resuelto no está. Los que hemos resuelto no están, las diapositivas sí están. Listo, ¿se comprendió? ¿Se entendió, por favor? Todo entendido, licenciado. Sí, se entendió, licenciado. Sí. Oye, como me han entendido, en la misma plataforma van a encontrar unos ejercicios para calcular la muestra, ¿ya? Entonces, a mano hasta el día domingo. Y ahora sí, realicen, por favor, porque nuestra evaluación de la segunda unidad sí va a ser presencial, pues, ¿ya? Entonces, ahí sí, cada uno baila con su pañuelo, ¿ya? Listo, por favor, actívenme sus cámaras para poder llamar mi asistencia el día de hoy, antes que se me vaya a la hora que ya se me fue ya. A ver, por favor, actívenme sus camaritas de una vez. Asistencia, registro de asistencia. Acá. El día de hoy es 26. Tamaño de muestra. Generar asistencia. Listo. Obed Alaya. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Aldair Anglas. Presente, licenciado. Víctor Arellano. Presente, licenciado.